Buenas tardes a todos los amigos de este pequeño canal. Vamos a ver la última parte de la clase 9 de diseño al corte. El tema de diseño al corte se presentó en dos clases, clase 8 y clase 9. Analizaremos las tensiones en las bielas comprimidas de hormigón. Hemos visto previamente cómo determinar las armaduras de corte. Otro tipo de falla que se puede presentar de tipo frágil frente a la solicitación de corte en vigas es como hemos analizado previamente, por agotamiento del hormigón comprimido de las bielas de hormigón en el reticulado equivalente. Asumiendo en ese modelo una inclinación de las bielas comprimidas de 45 grados, CD sería la tensión en la biela comprimida, θ la inclinación de la misma, T la armadura de corte con una inclinación alfa genérica de la altura útil. Entonces, asumiendo en el modelo una inclinación de las bielas comprimidas de 45 grados y planteando una inclinación genérica de la armadura de corte alfa, tenemos, considerando a la sección de la biela igual a SD, el ancho en el plano de análisis, por BW, que es el ancho de la viga, normal al plano, AD sería BW por SD, la fuerza CD se obtiene de la descomposición del corte actuante, BU sobre seno de θ. La tensión, esta última, es el cociente de BU sobre BW por D, y SD se puede obtener de las consideraciones geométricas como P por seno de θ. Planteando en términos de tensiones en la biela a C sub D igual a BU sobre seno de θ es la fuerza, y la tensión FCD es CD sobre BW por SD, expresando SD como P seno de θ, como habíamos obtenido para el desarrollo y la definición de armaduras de corte, P lo podíamos expresar como Z cotangente de θ más cotangente de alfa por seno de θ, y Z aproximarlo a D, que es la altura útil. Reemplazando, tenemos que la tensión en las bielas de compresión, FCD es igual a CD, la fuerza, sobre BW por SD. Reemplazando por la expresión de SD, tenemos que es igual a B último sobre seno de θ BW por SD. Reemplazando por la expresión de SD, tenemos que es igual a B último, seno de θ BW por SD, en términos de tensión este último, por seno cuadrado de θ cotangente de θ más cotangente de alfa, que es igual a 2 veces tau último sobre 1 más cotangente de alfa. Entonces, como primera observación, en función de la inclinación de la armadura de corte, si tenemos estribos, barras dobladas a 45 grados, la tensión en las bielas comprimidas sería igual a tau último, y si tenemos estribos a 90 grados, la tensión en las bielas comprimidas sería el doble de la tensión anterior, teórica, 2 veces tau último. No obstante, el levantar barras generaría tracciones normales a las bielas comprimidas, afectando negativamente la resistencia uniaxial a compresión de las mismas. Oportunamente, en la segunda clase, propiedad de los materiales, analizamos tensiones biaxiales en elementos de hormigón, y cuando en una dirección aparece la compresión y en la dirección opuesta la tracción, la resistencia a la compresión en el sentido de la misma se reduce. A fin de evitar una falla frágil debida a la rotura de las bielas comprimidas, el CIRSOC 20182 consideraba oportunamente una tensión límite de corte que no podía superarse la tensión límite tau 03. De superarse se podía producir la rotura en las bielas comprimidas C'D en el hormigón. Situación particular que se podía presentar en las vigas premoldeadas, donde el ala superior e inferior son de mayor porte y el alma era delgada, con fuertes solicitaciones. Y los valores
que oportunamente establecía el 201.82 se fijaban por zonas para losas y para vigas. Les marqué en particular para la zona 3 el valor de tau 03 en función del tipo de hormigón, H13, 17 hasta H47, que no podía ser superado. Si acaso la tensión bajo cargas de servicio, que así trabajaba este reglamento, superaba la tensión tau 03, había que redimensionar la pieza. Por su parte, el CIRSOC 201-2005, en función de lo que establece el código ASI 318-2005, no indica una verificación directa para controlar las tensiones en las bielas, pero sí plantea un control indirecto de las tensiones, marcando un tope a lo que se puede tomar con estribos o con armadura de corte B sub S como 2/3 por raíz de F'C W por D, y a su vez poniendo un tope a lo que se puede tomar con el hormigón BC menor o igual que un sexto de raíz de F'C W por D. Por tanto, sumando ambos términos, el B nominal no puede superar 5 sextos de raíz de F'C W por D. Si pasamos dividiendo BW por D, tendremos que la tensión tau máxima no podrá superar 5 sextos de raíz de F'C. ¿Sí? Entonces tenemos, en forma indirecta, establecido también una tensión límite, pero esta bajo las combinaciones de carga mayoradas. Si ocurre que no se cumple con esta condición, hay que redimensionar la sección bajo el enfoque del nuevo reglamento o del código ASI 318. Otras consideraciones respecto de la armadura de corte: nosotros idealizamos a las bielas como un elemento que transitaba a lo largo del alma de la viga, y en realidad, haciendo un corte, serían muchos elementos, muchas bielitas que se compondrían a lo largo de todo el ancho BW. Por lo tanto, si el ancho de la viga es importante, ¿sí? Y solamente con estribos de 2 ramas estarían debidamente sustentadas las barras de esquina. Por lo tanto, las bielas tenderían a concentrarse en los extremos, generando un exceso en las solicitaciones en esos puntos. El caso típico de esta situación son, por ejemplo, grandes vigas de apeo de columnas o vigas nervio de plateas de fundación, en donde el ancho es relativamente importante y requiere entonces considerar el armado con estribos de más de 2 ramas. Este es, por ejemplo, el ancho de una platea de una estructura aporticada, donde el ancho de las vigas nervio es de 1 metro y tienen estribos de 6 ramas. Como detalle de armado de los estribos de corte, se sugiere el gancho a 135 grados con una extensión de 6 veces el diámetro del estribo adoptado, a fin de que de saltar la esquina del estribo, el estribo aún quede debidamente anclado. Casos particulares que se presentan, entre otros, el de cargas suspendidas, por ejemplo. En general, las cargas se aplican sobre la cara superior de las vigas. No obstante, existen casos en que esto no ocurre así. Por ejemplo, cuando hay losas descendidas y vigas invertidas, ¿sí? En tal situación resulta necesario transferir las cargas que primeramente ingresan a la zona inferior de la viga a la zona superior de la misma para transmitirla a su vez hacia los apoyos. Este ascenso de las cargas requiere una armadura de corte adicional delta de AB igual al esfuerzo de corte último por unidad de longitud sobre el factor de reducción por la tensión de fluencia Fi, donde Φ se toma 0,75 y delta de B sería el incremento de armadura de corte derivado de las cargas suspendidas. Por ejemplo, si estamos analizando un caso de D más L, sería la peor combinación de 1,2 de D más 1,6 de L o 1,4 de D. Esta armadura es adicional a la de corte que hemos analizado. Acá tenemos una losa baja y una viga invertida y se presenta dicha situación. El requerimiento de armadura de corte es el triangular y a su vez hay un rectángulo que es el delta de AB, justamente producido por
el requerimiento de la armadura de suspensión. Acá vemos una estructura que tiene este tipo de configuración. Por una cuestión estética, el fondo es liso y las vigas soporte. No es un entrepiso sin vigas, sino la losa está apoyada sobre vigas, pero son invertidas. La planta de la estructura. Un corte en donde se visualizan estribos de 4 ramas, la armadura de losa que pasa por encima de la armadura de viga. Con respecto a las modelaciones, tenemos que tener en cuenta que, por defecto, los programas modelan las losas a eje de viga. Entonces, si en un plano determinado tenemos losas a nivel de la cara superior de las vigas, como es habitual, pero alguna losa descendida, por ejemplo por sanitarios u otra razón, el software, a menos que con un comando específico así se lo indiquemos, no detectaría esa situación, presentaría una continuidad entre losas contiguas que físicamente no es así. Y por otro lado, si hace el diseño de armado de estribos, al no detectar que la losa está descendida, por más que tenga este comando particular de adicionar armadura, de suspensión, no va a actuar el mismo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Respecto de cargas cercanas al apoyo, cuando la carga se aplica sobre la viga entre la cara de la columna y un punto ubicado a una distancia menor o igual que la altura útil de la misma, se transmite en forma directa al apoyo por compresión en el alma arriba de la fisura. Esta diagonal comprimida, D sub B, genera fuertes compresiones en esa zona. Entonces es conveniente colocar esta armadura adicional en forma de horquillas horizontales en ese sector entre la carga y el apoyo, para confinar debidamente al hormigón y poder aceptar esas tensiones elevadas en esa biela que vincula la carga aplicada con el punto de apoyo. Podría ser, por ejemplo, una viga sobre la cual apean columnas de otros niveles superiores. Frente a otra situación particular, el caso de cargas indirectas, en donde hay apeo de vigas sobre otras vigas, se debe colocar armaduras de estribos debidamente ancladas de tal forma de colgar la carga de la zona superior comprimida y poder de dicha forma suponer aplicadas las cargas en el reticulado ideal que hemos analizado previamente. En este caso podemos ver, los dibujos están tomados del texto de Leonhardt, una viga secundaria abajo donde la biela comprimida en forma rayada apoya en la zona inferior de la viga principal y mediante una fuerza Z de tracción se eleva la carga en el dibujo C hacia el cordón superior y se transmite hacia los apoyos mediante el mecanismo de reticulado visto. Esto requiere, ¿sí?, de un armado particular en la zona D sobre 2 del eje de la viga principal y D sobre 2 de la cercanía de la viga secundaria. Nuevamente, los programas de diseño automatizado no todos tienen en cuenta adecuadamente el tema de armado de estas zonas. Entonces, esto puede ser verificado en forma manual por el proyectista. Sí o sí tenemos que colocar una armadura especial que tome esa tracción y eleve la fuerza del nudo inferior de la viga principal al nudo superior. Esa armadura de suspensión puede estar conformada por estribos, envolviendo a la armadura traccionada de la viga secundaria que apoya sobre la principal y distribuirse sobre la longitud según vemos en el dibujo en planta. La sección de acero a colocar se puede estimar mediante la expresión. El delta de B adicional, que genera una cantidad de estribos X, es igual al esfuerzo de corte de la reacción de la viga secundaria sobre la principal por HS, altura desde el fondo de la viga principal a fondo de la viga secundaria, dividido HP, altura de la viga principal. Acá vemos la viga principal, tiene una altura HG, y la diferencia, HB, es la cota de la viga principal al fondo de la viga secundaria. En la armadura requerida adicional, según el Comité ASI 314-2011, sería mayor o igual que 1 menos HB sobre HG por BU sobre FI por FI.
donde BU es la reacción de extremos generada por la viga secundaria, y A sub I es la sección de estribos adicionales a colocar a lo largo de esa longitud de D sobre 2 a cada lado. Observamos del dibujo que en la medida que la viga que apega a viga secundaria tiene una altura menor a la principal de soporte, la armadura adicional a colocar naturalmente es menor. En el caso particular que ambas vigas tengan la misma altura, la armadura adicional se obtendrá en función del esfuerzo de corte B último. Por ejemplo, si la viga principal tiene una sección de 25 por 50 y la secundaria que apea de 20 por 40, el valor de corte que genera un requerimiento de armadura de corte adicional es 0,8 de BU. Y si por el contrario la viga principal es de 25 por 60 y la viga que apea es más pequeña, de 20 por 30, la situación es más favorable y la armadura adicional será proporcional a 0,5 de BU de la viga secundaria. BU es la reacción de la viga secundaria, en función de la expresión que vemos. Acá vemos esquemas de transferencia de carga, siempre la armadura de la viga secundaria va apoyada sobre la armadura de la viga principal, la zona a colocar estribos de suspensión y el esquema de bielas y tensores equivalente que podríamos adoptar si quisiéramos hacer un análisis según el método de bielas y tensores. En el caso de omitir lo siguiente y tener fuertes solicitaciones, se podría presentar, para cargas muy severas, lo que vemos en el ensayo realizado por Leonhardt, donde se desprende el sector de hormigón de la zona inferior a la armadura, ¿sí?, por efecto de esa fuerza que se aplica en esa zona inferior, que carece de esa armadura de suspensión. Entonces, en la foto, por falta de la armadura soporte, se produce este tipo de falla prematura. Esto puede ser analizado mediante el método de bielas y tensores, como he mencionado anteriormente. Con respecto a la armadura de la viga secundaria, debe estar adecuadamente anclada en la principal, con ganchos a 90 grados. Leonhardt propone no hacerlos verticales a los ganchos, sino colocarlos en forma horizontal. Esto a veces es factible y a veces no desde un punto de vista práctico, porque si la armadura de la viga secundaria son varias ramas, se dificultaría el esquema que denomina correcto de la derecha. Y para ir cerrando, entonces ya el video y la clase 9, un comentario breve de anchos de fisuras de corte en vigas. En general, las fisuras de corte en el alma de la viga se originan con inclinaciones de entre 30 y 45 grados, habitualmente con estribos rectos. Con una reducida separación se pueden controlar el espesor de las mismas. Estos son ensayos realizados también por Leonhardt con 4 tipos de vigas. La A carece de estribos y de armadura de corte. La B tiene solamente como armadura de corte barras levantadas. La C tiene estribos rectos y la D tiene estribos soldados inclinados. Vemos a la izquierda cargas y ancho de fisuras. Por supuesto que el comportamiento óptimo lo tiene el esquema B, de la viga D, pero por otro lado es el más poco práctico, ¿sí? Y el C, que es el que habitualmente utilizamos, estribos rectos, tiene un comportamiento adecuado frente al ancho de fisuras. El B, solamente tomar corte con barras dobladas generaría fisuras de anchos no admisibles. Respecto del comportamiento de las losas frente al corte, ¿por qué solemos diseñar las losas sin armadura de corte? Es lo más frecuente. Y no hay ningún inconveniente habitualmente respecto de esto para las losas de entrepisos, ¿no? Ocurre que en la zona interna de la losa, esa gran masa de hormigón genera bielas comprimidas que se dirigen hacia los apoyos, cuya inclinación vertical es la que se encarga de tomar el corte. Para que esto funcione adecuadamente, el tensor que impide que el arco se abra es la armadura de tracción que hemos colocado para flexión, para momentos positivos. Esa armadura no debemos debilitarla levantándola en las cercanías de los apoyos, para que sea más eficiente este comportamiento. Entonces,
Otra situación que se produce es el efecto trabazón de los agregados, que también colabora. Entonces la capacidad portante al corte depende de la rigidez a la deformación de la armadura traccionada, por lo que resulta conveniente extenderla en toda su longitud. Es habitual ver que no ocurre esto en obra, que se levantan barras en la cercanía de los apoyos, ¿sí?, para tomar las posibles tracciones en la cara superior no contempladas en el cálculo. No es que no se pueda realizar, pero desde el punto de vista del comportamiento del corte no es favorable. Esto ya estaba contemplado en el viejo reglamento CIRSOC 201-82 en cuanto a losas. La tensión Tau 011 definía la necesidad de no colocar armadura de corte. Fíjense que hay dos renglones, uno A y uno B, para el mismo tipo de hormigón. Por ejemplo, H21 el renglón A es 0,35 y el renglón B es 0,50. Quiere decir, el renglón B es donde no se levanta armadura de corte. Quiere decir que estaba reconociendo ya este reglamento de una generación de la época de los años 70, este efecto favorable de prolongar la armadura en toda su extensión. Acá vemos un esquema de Leonhard de ensayos y que demuestra lo que mencionamos.